Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que debemos ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le debemos dar como Él es. Todos, hermanos, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias, Señor. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por la bendición de poder estar aquí juntos, Señor, como tu iglesia. Gracias porque hemos podido alabarte, Señor. Hemos podido exaltarte con nuestros cantos, Señor. Padre, ahora nos disponemos a abrir la bendición de tu voz, que es tu palabra, escudriñar en ella, Señor, a meditar en ella. Por ello te pedimos, Señor, que la obra de tu Espíritu nos edifique, Señor. Nos edifiques con tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu ayuda al predicador, quien es corruptible, Señor, a que pueda transmitir con fidelidad un mensaje incorruptible. Es tu voz, es tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Hoy y la siguiente semana estaremos dándole un mensaje, hermano, de esta tremenda carta de Juan. Hoy iniciamos en esta porción. Recordemos que Juan, el apóstol Juan, hermano, de alguna manera, para entrar en contexto, estaba supervisando a diferentes iglesias que se encontraban, algunas de ellas en casas. Eran grupos de personas que ya formaban iglesias alrededor de la iglesia de Éfeso. Estas iglesias estaban siendo amenazadas. ¿De qué estaban siendo amenazadas estas distintas iglesias, hermanos? Bueno, pues había grupos de personas que habían salido de diferentes iglesias. Habían salido de estas diferentes iglesias, habían abandonado, había diferencias acerca de lo que se proclamaba en las iglesias. Y este grupo de personas había salido de ahí, de estas iglesias, y ahora esas personas estaban enseñando herejías. Estaban enseñando o afirmaban, entre otras cosas, que Jesús no era el Mesías. También estaban enseñando, entre otras cosas, que Jesús no era el Hijo de Dios. Por supuesto, entendemos que eran herejías, era algo que no estaba apegado a la verdad. Realmente, hermanos, eran personas que estaban en contra de Cristo. Una persona que está en contra de Cristo se le llama anticristo. De eso estaba hablando en el principio de esta carta, en parte de esta carta, el apóstol Juan, acerca de aquellas personas que habían salido de las iglesias, habían formado grupos y estaban intentando regresar a enseñar cosas falsas, herejías. Las falsas enseñanzas, hermanos, siempre han sido un verdadero peligro para la iglesia de Cristo. Nuestros tiempos no son la excepción. En aquellos tiempos tampoco. Por esta razón es que el apóstol amado Juan escribe esta porción con un propósito, hermanos. Advertir, proteger, afirmar a los creyentes, hermanos. Recordándoles quiénes son en Cristo y que han sido
nacidos de Dios. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Juan les recuerda para protegerlos, para advertirles, para afirmarlos que ellos eran hijos de Dios, nacidos de Dios. El título de hoy es ese, hermano: hijos de Dios. Hijos de Dios. Hoy vamos a ver, hermano, 4 marcas distintivas de los hijos de Dios que nos van a recordar la importancia de permanecer en Cristo, nuestra esperanza. 4 marcas distintivas de los hijos de Dios que van a traer, hermanos, o nos van a recordar, mejor dicho, la importancia de permanecer en Cristo, quien es nuestra esperanza. El Hijo de Dios permanece en Cristo, pero también el Hijo de Dios se conduce en justicia. Y no solo eso, el Hijo de Dios es amado por Dios, pero también el Hijo de Dios, hermanos, será un día semejante a Cristo. Veamos la primera marca distintiva de los hijos de Dios. El Hijo de Dios permanece en Cristo. Primera de Juan 2:28, hermanos. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo dice, hermanos? Avergonzados. Y vea cómo inicia el apóstol Juan. Les dice: hijitos. Esta es una manera, hermanos, en la que Juan se refiere a los creyentes y está reflejando una manera familiar. Es un término que aboca a la familia, ¿no es cierto? Les dice hijitos. Por ello lo hace con afecto, con cariño, pero también, hermanos, con el propósito de una exhortación. Y Él les dice: permanecer en Él. Él les está dando una orden. Creyentes están siendo atacados con falsas enseñanzas, con herejías. Ustedes deben permanecer en Cristo, firmes. Esta palabra permanecer es quedarse permanentemente, pero también implica algo importante: perseverar. Es mantenerse en comunión íntima. Hoy el Señor nos va a hablar a nosotros, hermanos, recordándonos, exhortándonos a permanecer íntimamente en comunión con Él. ¿Quién es Él? Con Cristo, hermanos. El creyente debe permanecer fiel en su relación personal con el Señor. Por ello el mandato de perseverar, hermanos, diariamente y sustentar nuestra fe en Cristo y en su Evangelio, en lo que el Evangelio enseña. Es de gran importancia en la vida de todo creyente, hermano, perseverar, esforzarse por permanecer en una unión estrecha con Cristo. De hecho, hermanos, el permanecer en Él ha sido el tema de los 2 primeros capítulos en esta carta. Precisamente por eso tiene una importancia fundamental. Se permanece en Cristo, hermano, cuando se persevera en Él, al creer en la verdad de Él, al obedecer la verdad en su palabra, al amar a los hermanos. Todo esto es, a grandes rasgos, permanecer en Él, depender de Él, ser guiados por Él, para conducirnos de la manera que Él desea. Esto ya lo había dicho el Señor, o enseñado el Señor Jesucristo, acerca de permanecer en Él. Ahí en Juan capítulo 15, verso 4, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Ahí nuestro Señor Jesucristo da muestra de la grande importancia que es permanecer en Él. Una gran importancia para la vida del creyente. Juan 15, verso 4, hermano. Está hablando Jesucristo y Él dice lo siguiente a sus discípulos: ¿permanecer en quién, hermanos?
permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede, escuchen, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Un pámpano, hermano, una rama no puede llevar fruto si no permanece, hermanos, en el pámpano, en el tronco que le da vida. Dice el verso 5, Juan 15:5, yo soy la vid, dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, otra vez, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué lleva, hermanos? Mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada, y en verdad nada podéis hacer. Hermanos, tomando este ejemplo que toma Jesucristo acerca de las ramas y de la vid, hermanos, esta relación íntima, esta relación estrecha entre una rama y la vid, hermano, es una unión vital. Jesús está diciendo que así como una rama o un pámpano está unido a la vid y esta vid le da vida para que dé fruto, así en la vida del creyente. El que no está unido a Cristo no va a dar un fruto, no va a llevar una vida acorde a como Dios desea que se viva. Así es la vida del creyente unida a Cristo. Es una unión vital, vital es de vida. El que no está unido a Cristo, hermanos, no tiene vida espiritual y por tanto no podemos esperar a que se conduzca de una manera espiritual o como un hijo o hija de Dios. La persona que no está unida a Cristo no puede vivir como creyente. No puede. Porque no está recibiendo el alimento que es del Señor, porque no está unido a Él, no está recibiendo la vida a través de la palabra de Dios, a través de sus estatutos que le enseñan cómo vivir. Son aquellos, hermanos, que permanecen unidos en su vida al Señor y su palabra y dan evidencia de frutos de justicia por la presencia del Espíritu. Solo en esas personas son en las que se puede saber que verdaderamente son salvos, son hijos de Dios. Porque permanecen en Cristo y esa permanencia nos lleva a dar frutos en nuestra manera de vivir. La comunión con Cristo, reitero, hermanos, es vital para todo creyente. Oye, Juan da la razón para permanecer en esa unión vital con Cristo. Y dice el verso 28, primera de Juan 2:28, en su segunda parte, para que cuando se manifieste tengamos, ¿qué, hermanos? Confianza. Estamos en primera de Juan 2:28 y retomo y dice, y ahora hijitos, y da la orden de permanecer en Él, y dice ¿para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Una pausa aquí, por favor. Cuando se manifieste, manifestarse es presentarse. Está hablando acerca del regreso de Cristo. Juan está hablando y está recordándole a los creyentes, a su audiencia, que un día Cristo va a regresar. Y que cuando Él regrese, si permanecemos en Él, vamos a tener confianza. ¿Qué es confianza, hermano? Pues es ausencia de temor, ¿sí? Y en este contexto es no tener temor a hablar. Es una ausencia de temor al hablar abiertamente. Es decir, hermanos, es proclamar nuestra fe con libertad. Pero también, hermano, es la seguridad de una vida que permanece en Cristo en comunión con Él. Ahora, hermanos, esta confianza en Cristo tiene un propósito y lo leímos, para que en su venida, en la venida de Cristo, no nos alejemos de Él avergonzados. Avergonzado significa turbado de ánimo, humillado y deshonrado. Por supuesto, Juan
se está refiriendo al fin que les espera a las personas que son incrédulos cuando Cristo venga. Cuán avergonzados, cuán humillados, deshonrados se van a retirar cuando queden condenados ante Cristo, hermanos, por no haber creído en Él. En contraste, los creyentes, los que hemos creído en Él, no nos vamos a dejar de Cristo avergonzados, porque sabemos que nuestros pecados fueron perdonados, ¿no es cierto, hermanos? Porque sabemos que podemos tener confianza en el momento en el que Cristo venga. Y esa confianza, hermanos, viene de esa unión con Cristo, de permanecer con Cristo, de ser obediente a Él, de permanecer en el Salvador. Los creyentes no debemos tener temor a la venida de Cristo, hermanos. Al contrario, lo debemos esperar con anhelo. Lo debemos esperar confiadamente porque permanecemos en Él. Deseamos que Él ya esté aquí, hermanos. ¿No es cierto? Que ya venga, que ya, si fuese posible en este momento, que venga en este momento. La Escritura, por supuesto, no nos muestra cuándo va a venir. Cada día es un día más cercano, hermano. El Señor vendrá, por supuesto, y vendrá por su iglesia, y su iglesia anhela esa venida. Y hoy el Señor a través de Juan nos expresa la importancia de permanecer en Él, para que en ese día nosotros no seamos avergonzados a su venida. Debemos estar preparados, hermanos, para el regreso de Cristo. ¿Qué viene a su mente y a su corazón, hermanos, cuando se habla del regreso de Cristo? Debería de haber gozo. Debería de haber júbilo, hermanos. Júbilo entendido y basado en lo que significa su regreso. Significa, hermanos, que viene por su iglesia, por aquellos que han puesto verdaderamente su fe en Él, para que un día estemos con Él para siempre. ¿Qué es mejor, estar aquí o estar con Cristo, hermano? ¿El cristiano debe tener temor a la muerte, hermano? No. En nuestra humanidad sí. Claro, en esa parte humana sí lo hay, hermano. Nuestra parte humana es frágil, pero en nuestra parte espiritual, el espíritu que mora en nosotros y en nuestro propio espíritu anhela que el Señor ya venga hoy, hermano. El apóstol Pablo decía: estoy en estrecho, en una disyuntiva. Es bueno y es una bendición estar con vida para seguir proclamando el bendito evangelio del Señor a la gente que no le conoce. Pero es mucho mejor estar con Él. Estar con Él, hermanos. En el hijo y la hija verdaderos debe de haber un anhelo, un gozo de que el Señor venga. Por eso debemos estar preparados, hermanos. Y debe de haber gozo porque esa es una promesa, hermanos, garantizada. De que el Señor venga, eso es algo que se va a cumplir, se lo garantizo. ¿Saben por qué? Porque lo establece en su palabra, como lo hemos leído. Y eso que debe de traer a nuestra vida, debe de traer ánimo, aliento y también, hermanos, un temor reverente a llevar una vida correcta, a llevar una vida en santidad, hermanos, a llevar una vida alejada del mundo, de las cosas del mundo que nos llevan a pecar. Amén, hermanos. 4 marcas distintivas de los hijos de Dios que nos recuerdan, hermanos, la importancia de permanecer en el Señor Jesucristo. Número 1, el Hijo de Dios permanece en Cristo, unido a Él, permanentemente en Él. Y eso le va a dar una confianza para cuando Él regrese, y va a tener la certeza de que no será avergonzado. Número 2, hermanos. El Hijo de Dios se conduce en justicia.
Primero de Juan, capítulo 2, verso 29. Primero de Juan 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis, dice, esa palabra sabéis tiene la connotación de percibir algo, de percibir una verdad absoluta. Escuche, es percibir una verdad absoluta. ¿Cuál es esa verdad? Que Él es justo. Por implicación que Él es inocente, absolutamente justo y santo, hermanos. El apóstol Juan afirma que quien sabe que Dios es justo, también sabe que todo aquel que hace lo correcto, lo recto, es nacido de Dios. Aquí hay una verdad, diría yo, contundente, hermanos, y fundamental. ¿Cuál es esta verdad? Los verdaderos creyentes no se conocen tanto por lo que afirman o lo que hablan, hermanos, sino por el modo en que viven. Se lo digo de otra manera, los verdaderos creyentes, hermanos, no se conocen tanto por lo que dicen, sino por lo que hacen. Por los hechos. Como cuando estudiamos Santiago, ¿recuerda? Verdaderos hacedores y no tan solo oidores. ¿Qué debe de caracterizar nuestra vida? Hablar y decir soy creyente, leo la Biblia, pero si no hay fruto, si no me conduzco de una manera correcta, hermanos, cuidado. La vida genuinamente cristiana es una vida, reitero, de actuar y no simplemente de palabras. Primera de Juan 1:6, por favor. Vamos a ver varios versículos. Dejen un separador ahí en donde estamos. Primera de Juan 2:29. Ahora vamos a Primera de Juan, un capítulo anterior. Primera de Juan 1:6. Estamos comentando acerca de hablar y de hacer. ¿Cómo inicia este versículo? Si decimos, vea, si decimos que tenemos comunión con Él, y aquí hay un contraste, y andamos en tinieblas, ¿qué sucede? Mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si decimos y no hay un fruto, hermanos, andamos en tinieblas, si decimos que tenemos comunión con Él, no estamos hablando la verdad. No estamos practicando la verdad. Decir y no hacer. Allá adelante, versículo 8, primera de Juan 1:8. Otra vez, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, ¿qué, hermanos? No está en vosotros. Otra vez, si decimos y no hacemos, ¿verdad? Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Allá adelante, verso 10, hermanos. Primera de Juan 1:10. Si decimos, otra vez el hablar, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Decir y no hacer, decir y no hacer, decir y no hacer. Primera de Juan 2:4, hermanos. El que dice, ¿qué dice? Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice y no hace, no practica la verdad no está en él, la palabra no está en él, la verdad no está en él. Vea, hermano, cómo la Biblia nos muestra que la vida genuina cristiana es caracterizada por decir y obrar, decir y hacer, decir y actuar. Las personas hoy en día pueden decir muchas cosas. Las personas podrán decir, yo le conozco, yo leo la Biblia, y yo oro, y yo soy cristiano, etcétera, etcétera. Pero si no hay fruto,
si no hay un cambio en su vida, si no hay un cambio de carácter, hermano, la verdad no está en ellos. Eso es lo que estamos estudiando, eso es lo que estamos meditando en estos pasajes. Mateo 7:20 nos dice, por sus frutos los conoceréis, por su manera de vida. Vamos a saber que alguien permanece en unión íntima con Cristo, en comunión con su Señor. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que esa justicia, que es justa, hermanos, porque ha nacido de Dios. Es decir, Dios le ha engendrado. Por tanto, Dios es su Padre y por tanto andará en temor reverente a Él. Así como en lo natural, hermanos, genéticamente un hijo refleja rasgos del padre, ¿no? ¿No es cierto, hermanos? A veces nos dicen, ay, tu hijo se parece tanto, es tu clon. Así como en lo natural, genéticamente, hermanos, un hijo refleja rasgos del padre, así en lo espiritual. El que ha nacido de Dios reflejará las características de su Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Si usted dice que es creyente, si usted dice que es hijo o hija de Dios, debe de reflejar el fruto que la palabra nos enseña. Necesariamente. El que ha nacido de Dios reflejará necesariamente las características de su Padre que está en los cielos. Alguien dijo, el justo produce lo justo. Si venimos del Señor que es justo, debemos vivir en justicia, justamente. Se lo digo así, hermano. De tal padre, tal hijo. Si somos hijos del Padre de los cielos, tal va a ser el hijo y la hija. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí en 1 Pedro 1:16. Dios, hermanos, que es justo, produce hijos e hijas que reflejan esta justicia, esta santidad en sus vidas diariamente. La conducta del creyente es justa porque los creyentes son hijos de Dios. Ser justo es quien se conduce con rectitud, hermanos. Quien se conduce con temor de Dios, quien se conduce en santidad, cuidando su vida de no pecar, es aquel que cumple con la voluntad de Dios, porque obedece sus mandamientos. El Señor un día va a regresar, hermanos. ¿Qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar de mi vida? ¿Cómo le va a encontrar el Señor a usted en su vida? ¿Nos encontrará como creyentes fieles? ¿Que estamos haciendo lo justo, lo correcto, caminar en rectitud, en santidad, en obediencia a su voz, a su palabra? ¿Qué encontrará cuando Él venga, hermanos? El hecho de que Jesucristo puede regresar en cualquier momento, hermanos, debería ser un incentivo para nuestra vida, para llevar una vida en comunión con Él, hermanos, en obediencia a Él, en obediencia a su palabra. ¿Cómo alguien, hermano, yo me pregunto, puede vivir sin Cristo? Esa vida ya la probamos, valga la expresión. En algún momento estuvimos sin Cristo. ¿Qué hicimos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo resolvimos nuestros problemas? ¿Qué hicimos con la gente que nos ofendió? ¿Qué hicimos con la gente a la que dañamos?
¿Cómo puede alguien vivir sin Cristo, hermano? A la deriva. El que está sin Cristo es alguien que no tiene esperanza. Escuchen. El que está sin Cristo es alguien que no tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza de alguien que está sin Cristo? De algún día que morir y que hay quien piensa que ya no hay nada después de la muerte, ¿no? Hay quien piensa de esa manera y te dicen todo está aquí. Aquí está el infierno y aquí está la gloria y aquí vas a pagar y aquí ya mueres y ya no hay nada, ya no hay esperanza de nada. Algunas personas tienen la esperanza de estar con Dios sin conocerle. ¿Se podrá tener esperanza para estar un día con Dios sin conocer a Cristo? Imposible. Sin haber entregado su vida a Cristo. No se puede, hermano. Por eso que es importante lo que hoy el Señor habla en nuestra vida, de permanecer, de conocer, de entregar nuestra vida en rectitud, en temor, en santidad y conducirnos como hijos e hijas de Dios. Y tener al mismo tiempo esa esperanza en medio de este mundo caído, hermanos. La gente hace cosas, muchas, diversas. Construyen casas, edifican una carrera, qué bueno, planean para sus hijos, planean para su jubilación, qué bueno, hay que hacerlo, sí. Y luego, ¿qué más para sus vidas? ¿Qué más para su vida, hermano? ¿Qué más espera para su vida? Nuestra esperanza como hijos de Dios nos trae aliento. ¿Y sabe por qué trae aliento para nuestra vida, aún para nuestros hijos? Porque nuestra esperanza está puesta en el Señor. Allí debe estar puesta nuestra esperanza. Debemos estar preparados, hermanos, para cuando Cristo regrese. Por eso dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Usted verdaderamente se sabe creyente hoy, en este momento? Si hoy el Señor viniera, usted sabe con toda certeza que va a estar con Él para siempre. Debe asegurarse. Por eso la palabra dice: examinaos a vosotros mismos. Hay un contraste muy grande, lo hemos dicho, enseñanzas atrás, hermano, en lo que es la vida del mundo y la vida del creyente. Hay un contraste tremendo. ¿Para qué se congrega la gente, hermano? Es decir, ellos dicen, pues ¿para qué? O sea, ¿qué beneficio voy a tener? Para ellos no tiene ningún beneficio venir aquí 2 o 3 horas, el tiempo que sea, porque para ellos tienen mejores cosas que hacer hoy. Ese es el mundo, hermano. ¿No es cierto? Cuando venimos a Cristo, hermanos, nuestros conceptos, nuestro corazón, nuestro entendimiento por la gracia de Dios cambia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cambia, hermano. Podemos valorar lo que Cristo nos ha dado, podemos valorar lo que Cristo y Dios es, podemos valorar su palabra, podemos reconocer que estamos aquí y la propia vida, porque en su gracia Él nos la ha permitido. La gente que no está en Cristo, que no ha nacido de nuevo, hermano, todo esto le parece aburrido, y se lo digo así, para ellos es una pérdida de tiempo. No tiene sentido para que el que no es creyente congregarse, ir a un lugar a escuchar la palabra de Dios o un sermón. El que no es nacido de nuevo, todo lo que es del Señor le es indiferente. Indiferencia total.
En el corazón de los hijos de Dios, hermanos, debe de haber un fuego. Lo digo en un equilibrio, hermano. Hay un deseo de estar aquí, hay un deseo de venir a alabar al Señor, de dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida estos días, esta semana y toda la vida. Y deseo de venir a ser alimentados, hermano. En cambio, el contraste en los hijos de Dios, hermanos, hay gozo de venir, de alabarlo, de exaltarlo, de estudiar, de escuchar la palabra. Cuatro marcas distintivas, hermanos, de los hijos de Dios que nos recuerdan la importancia de permanecer en Él. El Hijo de Dios permanece en Cristo, unido a Él, ya lo mencionamos, permanentemente a Él. Eso trae confianza para cuando Él venga y no seamos avergonzados. Número 2, el Hijo de Dios, cuando digo Hijo de Dios, es hijo e hija de Dios, por supuesto. El Hijo de Dios, la hija de Dios se conduce en justicia. Es decir, ya lo vimos en obediencia, en temor reverente a su Padre, que le ha engendrado, que le ha dado vida a Él. Número 3, hermanos. El Hijo de Dios es amado por Dios. Es amado por Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y empieza aquí este verso, dice el apóstol Juan, dice, mirad. Realmente es un mandato, está mandándoles algo. Observen algo con suma atención. En el original esa es la esencia de este mirar, ¿sí? Les está dando un mandato, está exhortando a los lectores a prestar mucha atención a lo que el apóstol les va a señalar, hermanos. Dicen, miren con atención, ¿qué es lo que tienen que mirar? Él les dice, ¿cuál amor? En el original es una expresión, hermano, que va más allá de cómo se expresa en español, pero es cuán grande amor. Ahí está un canto, ¿lo recuerdan? Cuán grande amor, el de Cristo para mí, ¿verdad? Es cuán grande amor, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre. Es decir, vean creyentes con asombro y admiración cómo el Padre nos ha amado. Realmente, hermanos, el amor de Dios es un amor imposible, lo recalco, imposible de describir con un lenguaje o con palabras humanas. No se puede describir a plenitud el amor tan maravilloso de Dios. El amor de Dios rebasa nuestra capacidad incluso de comprensión, hermanos. Es un amor eterno. ¿Cómo describimos esto, hermanos? Un amor eterno, como dice Jeremías 31, un amor eterno. Es ese amor que nos llevó al Señor a elegirnos para ser sus hijos, hermano, sin merecerlo. Y ese amor, como es eterno, en ese amor nos conoció y en ese amor nos llamó y nos escogió. Desde la eternidad, desde antes de que usted naciera, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo podemos explicar humanamente esto? Imposible, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cómo que desde antes de que usted tuviera vida, iba a ser ya hijo de Dios o hija de Dios? Qué amor tan impresionante, tan indescriptible, tan maravilloso el de Dios. Es ese amor, hermanos, que por la decisión soberana
por supuesto, de Dios sin influencia alguna, nos ha dado a todos los que ha llamado a creer en Jesucristo para salvación. Ese amor el Señor nos lo ha dado a todos aquellos que Él ha elegido. Primera de Juan 4:9, por favor, al 11. Primera de Juan 4:9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con quién, hermanos, para con nosotros. ¿Cómo se mostró ese amor? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, le debemos la vida y la gloria al Señor. La vida que usted tiene, que yo tengo, está expresada aquí, hermano. Está en Él, es por Él. Dice el verso 10, en esto consiste el amor. Fíjese cómo lo define Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, como sacrificio propiciatorio, hermanos, para que nuestros pecados fueran perdonados. Verso 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué, hermanos? Amarnos unos a otros. No dice deberíamos, no dice deberá, dice deben amarse unos a otros. ¿Usted ama a su hermano? ¿Cuándo le llamó para saber cómo estaba? ¿Cuándo le ha llamado a los hermanos que ya no vienen? ¿Los ha visitado? ¿Les ha llamado para saber cómo están? Amados, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor de Dios nos fue dado a un gran precio. ¿Cuál fue ese precio, hermanos? La vida de su Hijo Jesucristo. Y fue para la salvación de personas que no éramos para nada, hermanos, dignas de tal bendición. No merecíamos lo que Dios nos dio. No merecíamos la salvación que en su gracia Dios nos otorgó, hermanos. Romanos 5:8, por favor. Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es amor, hermanos. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, meditemos en esto. Si usted es creyente, Dios ha pagado por nuestra condena. Y lo ha hecho, el pago que dio fue su propio Hijo. Eso es amor, hermanos. Por ese amor revelado en la cruz, hermanos, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados para siempre. ¿No da gloria a Dios, hermanos? Para siempre. Totalmente. Gracias a ese amor, hermanos, el Señor no nos invitó a su familia. Él nos hizo su familia.
Él nos ha hecho sus hijos. Pertenecemos ahora a la familia de Dios. Retomo 1 de Juan 3:1, hermanos. 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por medio de Jesús, hermanos, recibimos el amor del Padre y somos llamados ahora hijos de Dios y hemos creído en fe en Él. ¡Qué gran honor, hermano! ¡Qué gran honor! Hay en Europa todavía familias con mucha tradición de familias reales, ¿no? Que seguramente cuando dicen soy hijo del príncipe fulanito, pues es un honor para ellos. El mundo así se conduce, es un honor. Para muchos será un honor ser un hijo o esposa de un futbolista famoso a nivel mundial o de un atleta o de un personaje a nivel mundial. Puede ser un honor, pero no hay más grande honor y privilegio de que alguien pueda ser llamado hijo e hija de Dios. No hay, hermanos, mayor bendición, mayor honor. Dios nos llama a sus hijos. Dios otorga el derecho de llegar a ser hijos de Dios a todos aquellos que en fe han entregado su vida a Cristo y le han recibido como su Señor, pero también como su Salvador, hermanos. Muchas personas quieren ser hijos de Dios, reconocer a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor, no como el que guía su vida, no como quien dirige su vida. Eso no puede ser así, hermanos. Los hijos de Dios tenemos un Padre que es Dios y tenemos un Salvador y un Señor que es el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los hijos de Dios, hermanos? Ellos. Vamos a Juan 1:12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 2. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, aquí este versículo es contundente. Mas a todos los que, ¿qué, hermanos? Le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad, es decir, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hay que creer, hay que recibirle. Volviendo al versículo, hermanos, de primera de Juan 3:1, en el original dice de esta manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En el original dice, y eso somos. Y eso somos, dice el apóstol. Es decir, hermanos, Dios no hace una promesa que se cumplirá hacia un futuro, no. En realidad ya somos hijos de Dios y hemos entregado nuestra vida a Él. Si hemos entregado nuestra vida al señorío de Cristo y a la guía de su Espíritu Santo. ¿Recuerda qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué? Estos son hijos de Dios. Vayamos ahí, hermano, para que usted lo vea con sus propios ojos y lo lea. Romanos 8:14. ¿Quiénes son hijos de Dios? También este verso nos da la respuesta dentro de muchos más versículos. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados, hay una guianza, hermanos, por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios.
Por eso a veces me pregunto, hermano, la decisión que va a tomar, la decisión que usted va a tomar para un asunto de su vida. Yo a veces me pregunto, ¿ya oró? Sí, ya oró. Hermano, hermana, esa decisión que está tomando fue guiada por el Espíritu Santo. Y ya como que se quedan, como que, no sé. Es por esto, hermanos. Somos hijos. La decisión que tomemos, toda decisión, hermanos, debemos llevarla a Dios en oración. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la gracia y la bendición de que, como somos hijos de Dios, vamos a ser guiados por su Espíritu, por el Espíritu de Dios. ¿Qué usa el Espíritu Santo para guiarnos, hermanos? Mire, la palabra. Si no hay palabra, si no hay lectura en casa, si no medita de día y de noche en ella, ¿qué le va a recordar el Espíritu? Y no porque el Espíritu no es Dios mismo. Pero ¿qué va a tomar de lo que nos hemos grabado, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos oído, de lo que hemos estudiado, de lo que hemos meditado? Si no hay nada, hermano, no le va a recordar la palabra. Son hijos de Dios aquellos que son guiados en su forma de vivir por el Espíritu Santo, aquellos que obedecen los mandatos de Dios que están en su palabra. Hablando un poco del matrimonio, hermanos. Un varón que es hijo de Dios, ¿cómo tiene que amar a su esposa? ¿Lo sabe? Así como Cristo, ¿qué? Hijos de Dios. Amar a su esposa. El hijo de Dios, el esposo de Dios va a tener como figura el amor de Cristo por su iglesia. El varón que es hijo de Dios va a procurarla, hermanos. ¿No es cierto? Va a protegerla, va a ayudarla, incluso en las labores domésticas. El que es varón de Dios va a vivir con ella sabiamente, dice la Escritura. La tratará como a vaso más frágil, por supuesto, hermanos, sin golpes ni agresiones. Si no, imagínense. Vamos a Colosenses 3:19, hermanos. Estamos hablando de los hijos de Dios, de los varones, de llevar una conducta correcta, de ser guiados por el Espíritu de Dios, por su palabra. Colosenses 3:19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué? Ásperos con ellas. Para los hijos de Dios. Primera de Pedro 3:7. ¿Qué nos dice, hermanos? Otra vez acerca de los varones, ¿verdad? Está hablando de los maridos. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas como hermanos, varones, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, hermanos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La mujer que es de Dios, que es hija de Dios, estamos hablando de los hijos de Dios, se sujeta a su esposo porque obedece a Dios y su palabra. ¿No es cierto, hermanas? ¿No es cierto, hermanas? Sí. Efesios 5:22. Las casadas, ¿estén qué? ¿Estén qué, hermanas? ¿Sujetas a quiénes? A su propio marido. Como
como al Señor. Hijas de Dios. Hijas de Dios. Efesios 5:24, hermanos, allá adelantito. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, ¿quién? Las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? Hijo del pastor. ¿Está leyendo mal algo ahí? Esto es palabra de Dios, hermanos. Es la escritura. Estamos hablando acerca de los hijos y de las hijas de Dios. Y dice ahí en todo, por supuesto en todo aquello que no trasgreda la ley de Dios, la voluntad de Dios. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros, está hablando varones, ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Y la mujer qué dice, hermanos? Respete a tu marido. Respete a quién? A su marido. ¿Y sabe algo, mujer, hermana? El respeto de una hija de Dios a su esposo no radica en que él se lo merezca o se lo haya ganado. Escuche, por favor. Esto va a bendecir su vida. El respeto que una mujer de Dios le debe a su esposo no es porque él se lo haya ganado o porque se lo merezca. El respeto, hermanas, radica en el hecho de que Dios le ha dado una posición de responsabilidad a su esposo. ¿Cuál es esa posición? Ser cabeza de usted y de su familia. Dios le ha dado esa posición al esposo. Hay una historia, hermano, que les soy sincero, no sé ni dónde la escuché, pero la compartía un servidor del Señor y me impactó tanto. Es una historia, hermanos, en donde un hombre, en un matrimonio, el hombre era alcohólico. Alcohólico. La esposa de este hombre era una hija de Dios. Él era un hombre borracho y mujeriego. Imagínense la vida ahí. Puedo imaginar la vida, el trato, las palabras dentro de ese matrimonio. Pero ella, hermanos, permaneció unida al Señor, aferrada a Cristo, fiel al Señor. Unida a Él. Eso le traía fortaleza en todo tiempo, hermanos. La fortaleza está en Cristo, hermanos. Un día llegó el hombre borracho, molesto, enojado. Y esa mujer con amor, escuche, con amor de una hija de Dios y con respeto, estamos hablando del respeto a su marido, y paciencia lo atendió. Le sirvió de comer, se sentó a la mesa con él, y ese hombre no pudo más con el testimonio de esta mujer de Dios. No pudo más, hermanos. Se hincó a sus pies, la abrazó y le dijo que no comprendía cómo podía tratarle a él con respeto, cómo podría tratarle a él con amor, que él era prácticamente como un animal. ¿Cómo es posible que tú me puedas mostrar este amor y que me puedas atender de esta manera, siendo yo casi un animal? Llorando, hermanos.
ese hombre se convirtió a Cristo. Y dije hace un momento, no pudo más con el testimonio de esta mujer. Realmente era Dios, el respaldo de Dios. No se rinda, mujer. No se rinda. Ese hombre se convirtió a Cristo. Y no solo eso, hermanos. Dios usó a esa mujer que se mantuvo firme y fiel, permaneció en Cristo, hermano. Y este matrimonio se convierte el varón y los dos sirven en una iglesia por años. Era inevitable acordarme de 1 de Pedro 3, 1 y 2. Hermanas, anótelo ahí en su corazón. 1 de Pedro 3, 1 y 2, en donde habla acerca de la importancia. Vamos ahí. Qué bendición es esto, hermanos. Esto es palabra de Dios. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ¿quiénes? De sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ese matrimonio, reitero, hermanos, sirve al Señor desde hace ya varios años. Esa mujer obedeció al Señor y dice lo que leímos en Efesios 5:33: por lo demás, cada uno de vosotros varones haga también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Reitero, el título de nuestra enseñanza hoy, ¿cuál es, hermanos? Hijos de Dios, hijas e hijos de Dios. La mujer que respeta a su esposo, hermanas, glorifica a Dios. Y esa mujer es una gran, hermanos, una gran bendición para ese varón. Una mujer virtuosa, hermanos, dice la Biblia, es corona de su marido. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa, dice, es corona de su marido, es decir, es su orgullo, mas la mala como carcoma en sus huesos. El carcomer es como comer los huesos, ¿no? Se deshacen como polvo. La mujer virtuosa es corona para su marido. Pero la mala, como carcoma sus huesos, es decir, la mujer mala, la que no es de Dios, arruina la vida del esposo, acaba con él. No hay peor mujer que una mujer contenciosa. Gotera continua en un tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Otro proverbio dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Qué bendición, amadas hermanas, es la mujer como ayuda idónea. Amén. Qué bendición es una mujer de Dios como ayuda idónea. La mujer virtuosa, hermanos, es bendición para el matrimonio, es bendición para su familia. Así edifica su casa. O también, ¿qué puede hacer cuando no se dirige correctamente? Con sus manos de arriba, dice. Ahora, cuidado, varón, porque esto suena que pues nada más la esposa, ¿verdad? La mujer no. Estamos hablando de hijos e hijas de Dios. Cuidado, varón, porque pareciera que esto fue para la mujer y solo ella, pero cuidado, porque si usted en casa tiene una mujer temerosa de Dios, cuidado.
Cuidado, porque esa mujer es hija de Dios. Cuidado para nosotros. Porque si es hija de Dios, entonces tiene un padre. Cuidado, varones. Tiene un padre. Son coherederas de la gracia. Junto con nosotros. Si usted, varón, tiene una mujer de Dios, tiene un padre que es el Señor. El Dios de la gloria. ¿Cuántas tienen hijas, hermanos? ¿Un día se van a casar o ya se casaron? No sé. Yo tengo hija. Yo pienso a veces que un día pues, se va a casar, ¿no? Si es la voluntad del Señor. Yo creo que usted también lo ha pensado. Y siempre oramos a Dios, ¿verdad? Para que en su gracia le toque un buen nombre. ¿Qué es un buen nombre, hermanos? Alguien que es un hijo de Dios. ¿No es cierto? Pero cuidado, ¿verdad? Que transgredan la voluntad de Dios, ¿no? Con nuestras hijas. ¿Estaremos al pendiente como padres, hermanos? Sí. En un equilibrio, hasta donde es la injerencia, ¿no? Pues imaginen a Dios con sus hijas. ¿Será un Dios cuidadoso con ellas? ¿Que tiene cuidado de ellas? Hay testimonios aquí de cómo ustedes me han compartido el cuidado de Dios que el Señor ha tenido para con ustedes como hijas de Dios. Dios, hermanos varones, nos va a pedir cuentas de nuestra responsabilidad como cabeza de nuestra mujer. De tal manera que varón, esposa, si usted es de Dios, tiene una gran responsabilidad. Y aquí está cómo vivir el matrimonio, lo que hemos leído para tener un matrimonio de bendición, obedeciendo los estatutos de Dios para vivir como hijos e hijas de Dios, como luz en medio de este mundo. Porque un matrimonio allá afuera que no conoce a Dios, un matrimonio del mundo, pues ¿qué caso va a estar haciendo a estos versículos? Viven pues como pueden y como quieren. Los resultados pues los conocemos. Pero nosotros no. No vivimos ni como queremos ni como podemos. Vivimos con la guía del Espíritu Santo y su palabra. Y debemos, dice la Escritura, debemos ser luz en medio de este mundo. Filipenses 2:14, hermanos. Filipenses 2:14 y 15. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice el verso 15, para que seáis irreprensibles y ¿qué? Y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de ¿qué, hermanos? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otra vez la conducta de los hijos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Debemos ser luz como luminares en medio de una generación, hermanos. ¿Cómo es esa generación? Ya la describía Pablo en Filipenses desde aquel tiempo. Maligna y ¿qué? Y perversa. Debemos resplandecer, ser diferentes, llevar una vida que glorifique a Dios en nuestro matrimonio. Lo veíamos en el curso de evangelismo, en nuestro trabajo, hermano, en todo lo que somos en esta tierra. Retomo 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo
no nos conoce. Esa palabra conoce es decir que tampoco nos entiende, ni nos comprende, ni nos acepta, porque no le conoció a Él. Las personas, hermanos, que no están en Cristo, que no son creyentes, no pueden, escuche bien, hermano, no pueden entender la nueva conducta que tenemos ahora nosotros como hijos e hijas de Dios. No pueden entenderla y no pueden aceptarla. El padre incrédulo, hermanos, pues dijo, si llega el varón y le dice, papá, ¿cómo te va tu matrimonio? Bien, papá, fíjate que pues juntamos todo el dinero y el padre ve que ama mucho a su esposa, pues no falta quien le diga como a mí en alguna ocasión, a la mujer ni todo el amor, ni todo qué. El padre incrédulo, el que no conoce a Dios. Ellos no pueden comprender, hermano, lo que hoy entendemos. Leo otra vez Juan 1 Juan 3:1. Por esto, es decir, como somos llamados hijos de Dios, por ser hijos de Dios, dice, por esto el mundo no nos conoce, no nos comprende, porque no le conoció a Él. Decíamos hace un momento los versículos que dice Dios que la hija de Dios como esposa se somete a su esposo. Imagínense, ya hablamos de un padre dando mal consejo. ¿Qué diría una madre incrédula, hermano, acerca del sometimiento a su hija? ¿Qué le diría? ¿Cómo que te debes someter a tu esposo? No, hombre. Hermanos, no lo comprenden. No comprenden lo que Dios ha escrito para bendición de sus vidas. ¿Cómo que te vas a someter? No, hombre. O mujeres que dicen, mira, nada más te la vives con tu esposa. Acuérdate de que primero tuviste a tu mamá. Hay que visitar a nuestra madre, hay que honrarla, hay que ayudarla. Siempre que podamos tenemos que honrar a nuestros padres. Los tiene usted, honrelos, visítelos, ayúdelos. Pero hay una prioridad. Primero es Dios, después su esposa, y después sus hijos, y después su familia. Sus padres y sus madres. Es la prioridad de la Escritura. No quiere decir que les amemos menos. Hay prioridades, hermano. Cada que se quedan callados me preocupo, hermanos. De verdad se lo digo. Espero que sea porque algo está haciendo el Señor en nuestro entendimiento, ¿no? En nuestra forma de vida. Él no quiere dejarnos como estamos, hermanos. La gente no entiende, estamos leyendo, hermanos, que ellos no pueden comprender nuestra nueva vida. El mundo no nos conoce, no nos comprende. ¿Cómo que el domingo se congregan? Ese día es para descanso. ¿Cómo que tanto tiempo? 2, 3 horas. Pues, y luego los domingos. Esto es fanatismo. ¿Me entienden? Son fanáticos ahí. La Biblia es clara y es verdad. Amén. ¿Cómo que dejar la religión de mis padres y mis abuelos? De ninguna manera. Los incrédulos, hermanos, como dice su palabra que estamos leyendo, no pueden entendernos. Dice Juan, porque no le conocen a Él, no conocen a Dios. Vean la advertencia de Cristo a sus discípulos. Juan 16:2, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 2 y 3. Y esto es drástico, hermano. Esta advertencia de Jesucristo a sus discípulos acerca de esa incomprensión, hasta dónde iba a llegar, hermanos, hasta un rechazo, hasta cosas mucho más fuertes.
¿Estamos ahí? Habla Jesús, dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que, ¿qué, hermanos? Que rinde un servicio a Dios. Es decir, no va a haber, les está advirtiendo a sus discípulos que por causa de él, por seguirle a él, van a llegar a padecer muchas afrentas fuertes, incluso su propia vida, porque no entienden quién es Dios, no conocen a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre, ¿ni a quién? Ni a mí. Ahí en Juan 16:3. Ve, hermano, está clara la palabra. Van a hacer eso porque no conocen al Padre ni a mí. Precisamente, hermanos, porque no conocen a Dios, nuestra vida como creyentes les es inaceptable. A quien no conoce a Dios, les llega a ser hasta extraño que ya no hagamos las mismas cosas o nos conduzcamos de la misma manera como antes lo hacíamos con ellos. ¿No es cierto? Les es extraño. Pues ahora, ¿qué te pasó? Ahora como que ya lees la Biblia, ya te congregas, ya no vienes, ya no haces, ya no tomas, ya no... ¿Les parece extraño, hermanos? Primera de Pedro 4:3. Vea qué advertencia del apóstol Pedro, hermanos. Primera de Pedro 4:3 y verso 4, por favor. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a quienes, hermanos, a los gentiles. ¿Qué hacían? ¿Qué era lo que agradaba? Andando en lascivias, en concupiscencias, en embriaguez, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, por eso los calumnian y hablan mal de ustedes, porque ya no andas haciendo lo mismo que hacías con ellos anteriormente. La gente que no conoce a Dios puede llegar a hablar mal de nosotros, hermanos. ¿Saben? Eso habla de un rechazo. De un rechazo a la vida de los que son hijos de Dios. Por su manera de vivir hay un rechazo. ¿Sabe por qué rechazan al creyente? Porque la vida del creyente los confronta, hermanos, con su manera de vivir. El testimonio de un hijo de Dios, de una hija de Dios, un testimonio correcto, va a confrontar, hermanos, la vida, la forma de vida de aquellos que no se conducen correctamente, es decir, los va a exhibir. Y hay un rechazo para con nosotros. Va a exhibir la manera en que vive. Eso no sirve del cristianismo. Y no quieren venir a la luz porque sus obras, hermanos, son malas. Ahí, primero, Juan capítulo 3, ahí está eso. Por todo esto, hermanos, debemos vivir de tal manera que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Amén. Y para hacer de testimonio a los incrédulos. El incrédulo no puede comprender nuestra manera de vivir porque no puede apreciar, no puede entender lo que nos motiva a hacer lo que hacemos y a vivir como vivimos. No pueden ellos hacerlo. Los creyentes verdaderos, hermanos, se lo digo de esta manera, ya no embonamos en este mundo. Ya no encajamos, hermanos, en la manera de vivir del mundo. Por ello la Escritura
dice que nosotros somos extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Aún estando aquí en nuestro país, aquí en Acapulco, espiritualmente, en este sentido somos extranjeros. No es nuestro lugar, nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. A donde el Señor ha ido a preparar morada para nosotros. El mundo incrédulo vive separado de Dios y no conoce el significado de nuestra relación espiritual con nuestro Padre. No podemos esperar, amados hermanos, que el mundo entienda esta bendita relación con nuestro Dios. Porque ni siquiera entiende quién es Dios, no lo conoce. Como usted y yo, antes no lo conocíamos. Solo una persona que conoce a Dios por medio de Cristo puede apreciar, puede valorar plenamente lo que significa ser llamado hijo de Dios. 4 marcas distintivas, hermanos, de un hijo de Dios. Permanece en Cristo, se conduce en justicia, es amado por Dios, como lo acabamos de ver, pero también tiene una esperanza, hermano, de ser un día semejante a Cristo. ¿En qué semejanza? Vamos a verlo. Primera de Juan 3:2, hermanos. Primera de Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Porque qué, hermanos? Porque le veremos tal como Él es. Bendito versículo, ¿verdad, hermanos? Entonces, miren, primero de Juan 3:1, que lo leímos hace un momento, se nos dice lo que somos. ¿Qué somos en Cristo, hermanos? Hijos de Dios. Y ya aquí en 1 de Juan 3:12 nos dice lo que seremos. Lo que somos, ¿ya? Y lo que seremos. Por eso dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La idea de Juan es que los hijos de Dios somos ahora, hermanos, como una obra en proceso. Y no quiero confundirlo. Repito esto, los hijos de Dios, en el sentido que estamos estudiando aquí en Juan, somos como una obra en proceso. Ojo, no estoy diciendo que la salvación sea un proceso de años y ahí va, ya se salvó en la 4ª parte, ya lleva la mitad de su salvación. No, la salvación es en un momento que la persona entrega su vida en arrepentimiento y fe a Cristo. En ese momento se salva. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de alguien que está salvo, de hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Que estamos en un proceso, hermanos. Por eso dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, que vamos a hacer. Semejantes a Él. Así es, semejantes a Él. Ahora somos hijos, pero aún, hermano, con muchas fallas. ¿Cuántos dicen así? Aún con muchas fallas. Somos hijos de Dios con todo lo que usted sabe, hermanos. Con nuestras bajezas, con nuestras debilidades, ¿no es cierto, hermanos? Con nuestros errores y decirlo abiertamente, con nuestro pecado que en ocasiones cometemos. Pero Dios, hermanos, no nos quiere dejar así. Dios seguirá trabajando en nuestra vida para conformar en nosotros 2 cosas. El carácter de Cristo, hermanos, para conducirnos como Él se conduce. Pero también en la parte espiritual, hermanos. No vamos a ser deidades, por supuesto, pero sí semejantes a Él, también corporalmente, semejantes. Reitero, Dios seguirá trabajando en nuestra vida para conformar en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo.
Si usted quiere entender un propósito de Dios para su vida como hijo e hija de Dios, ¿sabe cuál es? Hoy se lo digo, es conformar su vida al carácter de Cristo. Cada día, con cada prueba, con cada persona difícil, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus dolores, con las adversidades, hermanos, con todo ello, el Señor en los hijos va a formar el carácter de Cristo. La paciencia, el amor, todo eso, hermanos. Por eso nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Recuerda que lo estudiamos? No porque la tribulación nos duela. ¿Quién se goza en el dolor en el estricto sentido? Nadie. Pero debe de haber un gozo sabiendo que si es una prueba de Dios, no por pecado, Dios está formando lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Retomo el verso 2, hermanos. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí es la otra parte, una semejanza a Él corporalmente. ¿Sí? Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas vuestra ciudadanía está ¿dónde, hermanos? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Dice el verso 21, el cual transformará, ¿qué transformará, hermano? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Recuerda que nos dice Romanos 8:29, hermanos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, hermanos, cuando el Señor venga por los hijos de Dios, que son la iglesia, los va a llevar al Padre para estar con Él para siempre. Desde luego, hermanos, esto quiere decir que para estar con el Señor necesitamos cuerpos diferentes a los que tenemos hoy. Para empezar, cuerpos eternos, hermano. Y este cuerpo que tenemos, pues cada vez se va desgastando más, ¿no es cierto? Para estar con el Señor son cuerpos nuevos, glorificados, cuerpos aptos para estar en el cielo, para poder estar ante Dios, que es un Dios santo, santo, santo. 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, hermanos, sujeto a deterioro y pecado, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese es el punto. El cuerpo que tendremos en el cielo, hermano, el cuerpo de resurrección, como menciona Pablo, no será un cuerpo de carne ni de sangre, como los cuerpos que tenemos ahora, que están adaptados para las condiciones de aquí, de la tierra, sino cuerpos glorificados, aptos para estar con el Señor, hermanos, para siempre. ¿Usted tiene esta esperanza? ¿Tiene la esperanza de estar con Él para siempre, hermano? Entonces, esa esperanza, hermanos, en los hijos de Dios debe impulsarnos y motivarnos para llevar en esta tierra, el tiempo que nos resta, una vida que dé gloria y honra al Señor. Ya nos dijo Juan, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. Ya nos dijo qué seremos. Aún no nos vamos de esta tierra, hermanos, todavía estamos aquí. Hoy nos va a decir cómo debemos vivir.
Mientras que el Señor viene, hermanos, debemos vivir justa, piadosamente en el temor de Dios, en reverencia a Dios, purificando nuestras vidas. 1 de Juan 3:3, hermanos. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en dónde está nuestra esperanza, hermanos? En Él, en su venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es una esperanza, hermano? Esperanza es una expectación. Una expectación es una espera. Pero le quiero explicar algo. Es esperar algo, pero con cierta característica de espera. Es decir, usted puede esperar que en diciembre usted pueda viajar. Tiene la esperanza de viajar, pero dice, bueno, no lo sé, igual y no es seguro. No. Una esperanza así no es la que está describiendo Juan, sino es una esperanza con confianza, es una esperanza con anhelo y gozo, es decir, una esperanza con plena certidumbre, hermanos. Por eso dice que tiene esta esperanza en Él, ¿sí? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza, hermanos, en el regreso de Cristo es una esperanza que solo la tienen los verdaderos creyentes. Los que creemos sobre lo que nosotros creamos, sobre el futuro, sobre lo que nos depara, hermanos, eso va a influir en nuestra manera de vivir hoy en el presente. Si en verdad esperamos al Señor, eso tiene una implicación verdadera en cómo vivimos hoy. Esa esperanza, hermanos, va a determinar el estilo de vida y de la manera que nos conducimos hoy. Dice ahí purificar, hacer limpio, es decir, hermanos, santificar. Es una purificación moral. Y note algo, Juan no está diciendo se purificarán o deberían de purificarse, sino dice se purifican. Es algo que da por hecho a los hijos de Dios. ¿Cómo un creyente se purifica, hermano? Con la obra de Dios, con la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuándo? Cuando obedecemos las Escrituras, cuando usamos los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Tenemos la bendición de poder orar a Dios, ¿no es cierto? Tenemos la bendita palabra, que es verdad, que nos purifica. El participar en la cena del Señor es un medio de gracia, porque es un tiempo para el cual nos podemos poner a cuentas, hermanos. Dice Primera de Pedro, no lo busque, 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia, escuche, a la verdad mediante el Espíritu. Alguien escribió, hermanos, aquellos que permanecen en Cristo, manifestando justicia, reconociendo con gratitud el amor que Dios les tiene, siendo cada vez más conformados a la imagen de Cristo e intentando vivir con pureza, pueden estar seguros de que tienen una esperanza que no defrauda. Ni siquiera las peores pruebas de la vida pueden disminuir la confianza eterna en las promesas de Dios. Es más, dice este autor, mientras los creyentes se enfrenten más dificultades en esta vida, más fuerte y brillante se vuelve su esperanza. Fin de la cita. Concluimos, hermanos. Hijos e hijas de Dios. Aquellos que permanecen en Él, que se conducen en justicia, que se saben receptores del amor de Dios, que serán semejantes a Cristo, que tienen la esperanza de que Él regrese, son aquellos que se santifican, hermanos, en este mundo de pecado. Son los que tenemos esa esperanza de que un día Cristo venga por nosotros. Lo que hoy vivimos en esta tierra, alegrías, momentos de bendición, hermanos, no se comparan con el gozo
de las bendiciones que nos esperan cuando el Señor regrese, hermanos. Cuando plenamente esté ya completa nuestra salvación, es decir, con cuerpos glorificados, y que podamos estar con el Señor para toda la eternidad. Esto va a ser un tiempo de bendición, y lo va a ser, hermanos. Miren, este hecho, cuando estemos con el Señor, ya no vamos a batallar con nuestro pecado, ya no vamos a batallar con la carne, hermanos. Tenemos una batalla todos los días. Seremos libres del pecado, pero por completo. Tendremos cuerpos sin corrupción, cuerpos redimidos, glorificados, para poder estar con el Señor. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Amén. Esta esperanza es la que nos trae aliento en este mundo, hermano, lleno de injusticia, lleno de maldad, lleno de pecado. Por eso, hermanos, sabemos que ninguna adversidad en esta tierra, ningún sufrimiento podrá separarnos del cuidadoso amor de nuestro Padre. Y leo Romanos 8:31 al 39 para concluir. Escuche con atención. ¿Qué pues diremos a esto, mi Padre? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermano? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, y esto me encanta, hermano, por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como hijos de Dios, hijas de Dios, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, y en Él está nuestra esperanza de estar para siempre con Él. Que el Señor bendiga su palabra hoy, hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestra no solamente lo que somos tus hijos y nos entregamos nuestra vida a ti, sino también nos has hablado acerca de lo que habremos de ser, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Hoy nos recuerdas también, Señor, aquellas características que describe el Señor a los que somos tus hijos, Señor. Hoy nos has recordado la grande bendición de poder ser llamados hijos e hijas tuyas, Padre. Pero también nos has hablado de la importancia de permanecer en tu Hijo Jesucristo, de conducirnos de una manera correcta, Señor, recordando el amor tan grande con el que nos has amado, Señor. Gracias por recordarnos que un día seremos semejantes a ti, Señor. Señor, que tu venida traiga gozo a nosotros.
pero también aliento para vivir de una manera correcta mientras tú vienes, Padre. Gracias por recordarnos que como hijos, Señor, tenemos la gran esperanza de estar un día contigo para siempre, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por quienes no tienen esta esperanza. Hoy te pedimos por los que están aquí, que tal vez no te conozcan, Señor, que no sean tus hijos. Hoy te rogamos que tu misericordia alcance sus corazones para que entreguen su vida a ti en arrepentimiento y fe. Porque sabemos, Padre, que no hay otra manera de tener esperanza de salvación. Señor, habla la vida y el corazón de que no son tuyos, Señor. Hazles entender que no hay un pasaporte automático para ir al cielo, que es necesario nacer de nuevo, nacer de Dios, Señor, nacer de ti, para que puedan tener esa esperanza y una vida nueva, y sobre todo que puedan tenerte a ti como Padre, Señor. Haz la obra en estas vidas, en estos corazones. Señor, ayúdanos, Señor, a que estemos preparados para recibirte, Señor. Para que podamos ser esa iglesia sin mancha, Señor, vestida de lino fino, radiante para ti, Padre. Esa es la iglesia por la cual tú vendrás, Señor. Tu iglesia desea tu regreso, Señor. Para ese día, Señor, cuando llegue ese día extraordinario en que te veamos, Señor, tal como tú eres, Padre. Anhelamos ese día, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor. Llévanos en tu paz, Señor. Llévanos en tu paz, Señor. Bendice a tu iglesia. Gracias te damos porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Despídase de su hermano, bendígalo, por favor, y si Dios permite, nos vemos el próximo jueves en nuestro estudio de evangelismo. Que tenga buena tarde, hermano. Bendiciones.